¿Sabes qué es una infección cruzada? ¿Sabes qué medidas tomar para evitar estas infecciones? ¿Qué aprendimos de la pandemia sobre infecciones cruzadas? Para esto, hoy tenemos a Vivi Melo para hablar justamente de este tema. Ella es la coordinadora de atención al paciente de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Si es que es un gusto tenerte con nosotros y bienvenidos a Aire y Vida FQ. Bienvenidos a Aire y Vida, el podcast que explora la fibrosis quística desde diferentes perspectivas. Yo soy Regina y junto con Carla y Manen te damos la más cálida bienvenida. Este es un espacio para compartir información, experiencias y acompañamiento para comprender mejor la fibrosis quística y todo lo que implica en la vida cotidiana. Gracias por escucharnos y comenzamos. Vivi, bienvenida y gracias por estar aquí, porque creo que es información valiosísima, ¿no? Hablando de pacientes, que es afortunadamente para los pacientes que acompañas tu día a día. Sí. Infecciones cruzadas, ¿de qué estamos hablando? Mira, estamos hablando vamos a empezar por qué son las infecciones y cómo se transmiten. Las infecciones son esas bacterias bacterias, hongos, virus, que están en el medio ambiente y de alguna manera entran a nuestro organismo. Como las formas más fáciles de entrar es cuando una persona tose, estornuda, habla junto a nosotros, cuando tocamos cosas que alguien más tocó y pues hay bacterias que están a veces hasta en el agua, ¿no? Y no nos damos cuenta, tomamos el agua y ahí están dentro de nuestro organismo. ¿Qué sucede en fibrosis quística particularmente? Que muchas de estas bacterias que llegan a los pacientes llegan y se instalan en esa mucosidad espesa y pegajosa que tienen los pacientes de fibrosis. Todos hemos visto alguna gelatina que se quedó dentro del refrigerador por semanas, ¿no? Esa gelatina que medio se seca, que le salen puntitos blancos, Que agarra vida propia. que agarra vida propia. Bueno, así hagan de cuenta, ¿ok? Es esa gelatina que se llenó de hongo dentro del refrigerador y esas colonias de hongos van a ir creciendo si no las combatimos de alguna manera, ¿no? Si es la gelatina la tiramos, pero al paciente no podemos. Entonces, todas esas bacterias tenemos que encontrar la manera de resolver el proceso. En algunos pacientes esas bacterias ya se instalaron ahí, formaron un caparazón, digamos, para decirlo como fácil, y entonces ya hay muchos antibióticos y muchas cosas que van a bajar la cantidad de colonias que hay dentro de los pulmones, pero no van a erradicarlas totalmente. Entonces, cuando ya se usaron muchos antibióticos y muchas cosas, esas bacterias se hacen resistentes. Si esas bacterias se hacen resistentes, están viviendo en mi organismo, pero yo me reúno o toco o toso o hablo con un paciente que tiene fibrosis quística, él tiene en sus pulmones esa misma condición que yo tengo, de tener una mucosidad espesa y pegajosa, y entonces esas bacterias van a llegar y se van a instalar en sus pulmones, y es muy difícil también quitarlas. Y lo que se contagia y esta infección cruzada en FQ, en realidad de lo que estás hablando es de si yo tengo una bacteria que es resistente al antibiótico A y tú tienes una que es resistente al antibiótico B, cuando nosotros compartimos nuestras bacterias, las tuyas y las mías ya son resistentes a A y a B. Entonces reforzamos la resistencia de la bacteria. Lo que compartimos son las resistencias. Amén, compartir la bacteria, compartimos las resistencias. Entonces, lo que necesitamos es evitar que se compartan esas bacterias, que estén juntos. Y es como muy sencillo realmente evitar que esto suceda. No está bonito porque eso implica tener muchos cuidados con otras personas, implica que no podamos estar cerca, que no podamos darnos la mano, que si estamos con otros pacientes de fibrosis quística tengamos que usar cubrebocas, que usemos gel antibacterial y nos estemos limpiando constantemente las manos, que si estamos en un hospital, pues no es que te puedas llevar al hospital la bolsita de papas y te la estés comiendo, ¿no? O sea, tienes que tener muchos más cuidados de los que tiene una persona que no tiene esta condición. Todos estamos expuestos a las infecciones, todos podemos tener bacterias, pero realmente para el paciente con fibrosis quística es más complicado porque tiene un medio favorable para que se cultive. Exacto, o sea, cuando hablas de los cuidados que se deben de tener, etcétera, te refieres a las personas que tienen fibrosis quística, no a la población en general. Y me imagino que
Bueno, pues en estas diferencias que hay entre los pulmones, entre una persona que está completamente sana y alguien que tiene fibrosis quística, lo platicábamos afuera del aire, Carly y yo hace ratito, pues fibrosis quística es como esta alfombra en donde si caen migajitas de una galleta, prácticamente ahí se quedan atrapadas. Y es diferente que cuando caen en un piso liso, que le das una barridita y lo limpias, ¿no? Y no hay tanto problema. Hablando de estas resistencias a los antibióticos, me imagino que entre más infecciones cruzadas se compartan entre personas con fibrosis quística, pues eventualmente no habrá antibiótico que te resulte. Sí, realmente por eso es importante evitarlas, por eso es importante la desinfección, por eso es importante cuidar que, por ejemplo, en una clínica de fibrosis quística vamos a tener sí o sí pacientes que tienen infecciones eventuales o ya pacientes colonizados por alguna bacteria. Entonces, lo que tenemos que hacer es separarlos porque si tenemos pacientes que están infectados por Pseudomonas, no queremos que también tengan estafilococo o que tengan otro tipo de bacterias, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de separarlos. Un día van a llegar los que tienen una infección, otro día los que tienen otra infección. Entonces, tenemos que ir pues alternando cómo los vemos. Y además, a veces es imposible porque tampoco tenemos tantos días en la semana de consulta. Entonces, tenemos que desinfectar entre un paciente y otro, ¿no? Que sea, realmente tenemos que tener como estos cuidados, exigir al paciente que use cubrebocas cuando está en la clínica, que use cubrebocas cuando va a cualquier centro hospitalario, que use cubrebocas cuando alguien en su casa está enfermo, por ejemplo, ¿no? O sea, no quieres que el paciente viva con un cubrebocas, ¿no? Porque eso tampoco sería vida. Pero que sí cuando está en lugares que son especialmente complicados para su condición de salud, lo use. O sea, que use un cubrebocas cuando está en el transporte público, por ejemplo. Sí. O que use un cubrebocas cuando está en el hospital o cuando está en su casa con otros pacientes enfermos o cuando él mismo está exacerbado, ¿no? Entonces, eh, creo que estos cuidados son como fundamentales. En la clínica también es importante que los médicos estén usando el gel antibacterial entre un paciente y otro, que los pacientes y los médicos se laven las manos, ¿no? Estos cuidados que son como generales, ¿no? O sea, deberían de suceder con todos los pacientes. Y creo que eso lo aprendimos en la pandemia, ¿no? Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué nos dejó la pandemia? Creo que la pandemia nos dejó como estos cuidados que deberían de ser generales. Creo que en la pandemia exageramos un poco en un montón de cosas, pero creo que también para pacientes que tienen condiciones crónicas es importante saber que las infecciones ahí están, que en ese momento fue el COVID, pero que en el ambiente hay otras cosas. Hoy el sarampión, que las inmunizaciones son fundamentales en los pacientes con fibrosis quística, que un paciente que tiene fibrosis quística debe prevenir todo lo que es prevenible, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque va a ser mucho más vulnerable. Entonces, es vulnerable entre los otros pacientes y es vulnerable él mismo, ¿no? Entonces, estas cosas creo que tenemos que hacerlas. Creo que esto de no saludar de mano a todo el mundo, creo que en el paciente de fibrosis quística es obligado, ¿no? Este beso que estamos, sobre todo los latinos, tan acostumbrados a dar de saludo y de despedida, pues para los pacientes de fibrosis quística no es lo más recomendable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son susceptibles a esas cosas. Digo, que se besen y que se abracen en la familia es normal, conviven y están juntos. Muchas veces en la familia hay 2 pacientes con fibrosis quística y no los vas a separar, o sea, lo único que vas a hacer es que cada uno tiene sus propios utensilios para nebulizarse, para terapias, para todo, pero y no vas a permitir que se nebulicen al mismo tiempo en el mismo espacio, pero sí conviven y juegan y hacen todos los niños juntos, ¿no? Entonces, sí están compartiendo, sí tienen el riesgo de infecciones cruzadas, pero lo más común es que tengan
el mismo tipo de bacterias. Exacto, o sea, yo es lo que pensaría, que en una familia más o menos viven las mismas colonias, un poco como la microbiota, ¿no? Tal cual. Y es que estoy escuchando a Vivi y me pongo a pensar que son recomendaciones, como tú dices, básicas, pero que deberíamos de aplicarlas en verdad, como del sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y en la mayoría de las personas, esta desinfección y lavado de manos constante, como lo aprendimos, quizá no al grado exagerado que se llevó y que también dejaba desprotegido de ciertas bacterias que nos protegen, como lo hicimos en la pandemia, pero por supuesto el uso del gel, el uso del cubrebocas. eh, Hay muchas personas que traen un padecimiento evidente y van por la calle y por la vida tosiendo a diestra y siniestra, estornudando a diestra y siniestra, tallándose los ojos, agarrando todo lo que pueden y luego te quieren dar un beso. Y luego te quieren dar la mano y como que dices, no, deberíamos de tener todos esto. Y también me atrevo a hacer la recomendación en pacientes con FQ, por supuesto que hay mayor conciencia porque es algo que ya ellos están viviendo constantemente, pero esta de la autoprescripción, que ya cada día está más regulada, pero del antibiótico, porque si estamos hablando de resistencia a los antibióticos, cada día hay más estudios de cómo esos antibióticos que antes eran la panacea para controlar padecimientos por contagio, hoy son muy difíciles de controlar. Porque los hemos tomado como caramelos, ¿no? Durante muchas generaciones. Era como, ay, guardo en el cajón el del hermano mayor y que se lo tome el chiquito que viene 7 años después. Ahí tiene el, ¿para qué se lo di? Y eso ya no puede ser más porque es otra manera de generar esta resistencia a los antibióticos. Totalmente. Y esto me hace a mí también pensar que, bueno, aquí estamos hablando de fibrosis quística, pero en estos hábitos de lavado de manos, bueno, el lavado de manos de entrada, yo creo que desde hace muchos años, de verdad que se nos metió hasta en la sopa para evitar problemas gastrointestinales, ¿no? Hervir el agua, lavarte las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, o sea, yo creo que estábamos nosotras chiquitas cuando empezaron estas campañas masivas y que creo que se nos ha ido quedando bastante. No habíamos nada. Todas- Lo Mané nos contaron. Ok, tiene toda la razón. Pero luego al final, aunque no estamos al 100%, sí ya es un hábito bastante practicado. Y creo que esta parte de no saludar de beso y mano y de usar cubrebocas en lugares donde hay demasiada gente o lugares en donde la exposición es muy alta como un hospital, debería de empezar a volverse la norma. Y no es porque queramos asustarnos de todo, pero en pacientes con fibrosis quística, ya las guías bueno, las recomendaciones internacionales dicen que no deben de estar personas con fibrosis quística juntas, a menos de que sean hermanos, por supuesto, pero también nos estamos enfrentando a otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con fibrosis quística, pero es una realidad. O sea, está resurgiendo y tomando fuerza el sarampión, la tuberculosis, la tosferina, todo este movimiento de no vacunarse. Entonces, lo que es real es que tenemos, como bien dijiste, es prevenir lo prevenible. Y eso es tomar una sana distancia, como quien lo aprendimos en la pandemia, y que en fibrosis quística debería de ser una regla de oro. Sí, totalmente. Esta distancia de 2 metros que la vimos en la película y que en muchos espacios se maneja con los pacientes de fibrosis quística, no es un capricho. O sea, es la distancia que se supone que que las gotas de saliva podrían alcanzar, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un estornudo o de tos, sino simplemente de estar hablando, ¿no? Con alguien. Es una distancia que sería razonable para el cuidado. Y estos hábitos de estornudar en el codo, de usar Kleenex y desecharlos en bolsas y no dejarlo eh, al aire libre, creo que si alcanzamos como ciudadanos a pensar que a nuestro alrededor hay personas a las que no se les nota la enfermedad que tienen, porque realmente hay un paciente de fibrosis quística que tú lo puedes tener junto y tú no sabes que tiene fibrosis quística. Entonces, pensar en el otro cuando hacemos las cosas, creo que eso hace totalmente la diferencia para evitar estas infecciones, de lo que sea, ¿eh? Porque igual tú tienes una ronchita y no sabes qué es, pero pues entonces no le das la mano al otro porque igual y es sarampión, o no le compartes la botella de agua porque igual y es sarampión, ¿no? Entonces,
creo que pensar en el otro cuando hacemos las cosas puede evitarnos muchas de estos conflictos, ¿no? Es como cuando llegan al consultorio los pacientes, no puedes, o sea, no te estoy pidiendo el cubrebocas a ti porque quiero darte lata, te estoy pidiendo el cubrebocas por ti y por el otro paciente que está junto de ti, o sea, los estoy cuidando a los dos, ¿no? Entonces, no es un capricho de los centros que atendemos fibrosis quística, es una relación, es una medida de prevención. Entonces, creo que tenemos que manejar esas cosas como más de nuestra vida cotidiana, ¿no? A ver, tú ahorita mencionabas esta parte de pensar en el otro. Y esto como que me hace reflexionar en esto que hacemos muchísimo, yo no sé si en otros países, pero en México, bueno, heredamos todo, ¿no? Y si usamos, por ejemplo, los niños con fibrosis quística, bueno, las personas con fibrosis quística, muchos tienen estos chalecos de percusiones para darles fisioterapia, o los nebulizadores, o los aerochambers, creo que se llaman, que son por edades, ¿no? Porque tienen un tamaño. Entonces, si yo ya no voy a utilizar uno porque mi hijo ya creció, o mi hija ya creció, o porque desafortunadamente mi hijo o hija ya no está aquí, y se lo quiero heredar a alguien que lo pueda usar en la asociación o en el hospital o en, no sé, a otra persona que le sea útil que tenga fibrosis quística. ¿Es seguro hacer esto? Mira, hay cosas que no, siempre no. ¿Ok? O sea, un nebulizador nunca. O sea, ya no sirve, ya no lo vas a usar, era de tu mamá y ahora quieres que lo use el paciente que tiene fibrosis quística. No, el nebulizador es de uso personal, no lo vas a usar, lo tiras a la basura. Punto. No Siempre, tengas o no tengas o no fibrosis- tengas fibrosis quística. No son de uso Es personal. individual. Incluso las familias con menores, si en algún momento hay una infección respiratoria, si acaso el nebulizador tuviera diferentes, ¿cómo se llama? Mascarillas, Mascarillas. con su propia manguera cada uno, Eso en un paciente que no tiene. que no tiene, y hay el riesgo de que, bueno, tú usas la nueva mascarilla con el nuevo tubo, pero la boquilla del nebulizador pudiera tener un resto de una bacteria que tú pues no tienes idea que existe ahí y hay un contagio. Entonces, sí tienes 3 niños, 3 nebulizadores, digo, si lo requiere, pero sí son totalmente individuales. Los aerochambers, los micronebulizadores, las aeróbicas, todos los instrumentos para nebulizar son de uso personal. ¿Qué pasa con los chalecos? Tú no puedes tener un chaleco y que lo usen varias personas. ¿Por qué? Porque corres el mismo riesgo. Antes de que otra persona pueda usar el chaleco, tendría que haber una desinfección súper profunda del equipo. Entonces, no se comparten a veces estos chalecos en los hospitales. O sea, el hospital tiene 2 o 3 chalecos, pero sí, el chaleco no lo puedes ponérselo a un niño y pasárselo al de la cama de junto. Eso jamás. Lo que tienes que hacer es, se lo pones a un paciente, lo mandas desinfectar y después se lo puedes poner a otro paciente. No se pueden compartir. Tampoco esto de, ay, pues se lo presto un mes a un niño y luego se lo presto otro mes a otro niño. No, porque no estás garantizando que realmente, o sea, en las casas no tenemos las medidas para desinfectar profundamente un equipo de ese tipo, ¿no? ¿Qué otra cosa? En este sentido, por ejemplo, vamos a suponer los chalecos son portamanos. Entonces, mi hijo chiquito ya creció, ya no le queda ese chaleco, ya adquirió otro que sí le queda y quiero que alguien más que tenga fibrosis quística pues tenga el beneficio de ese chaleco. ¿Cómo sería la forma adecuada y segura de pasar ese chaleco a alguien más que lo pueda necesitar? Y hablo específicamente del chaleco porque los nebulizadores, si bien es cierto que tienen costos a veces un poco elevados, pues el del chaleco es muchísimo más elevado. ¿Cuánto cuesta más o menos un chaleco? Pues casi lo que un coche. Más o menos fue con un coche. Entonces, si ya no le queda a tu hijo que se lo compraste o se lo adquiriste cuando tenía 5 años, pues cuando tiene 12 y ya no le queda, dices, híjole, cuesta lo que un coche, que alguien más lo use. Pero ¿de qué forma lo podemos donar
sin poner en riesgo a esa nueva persona que lo va a utilizar? ¿Cuál sería el canal adecuado? ¿Cómo mandarlo a desinfectar? O sea, por eso hago tanto énfasis en el chaleco, porque creo que es lo que más se pasa, ¿no? Sí. Mira, el chaleco, algunos chalecos se pueden lavar en la lavadora. ¿Ok? Entonces, lo primero que tendrías que hacer es lavarlo tú en tu casa después de que ya no lo está usando tu paciente. El equipo, como el chaleco es el que se ponen los pacientes, el que va a hacer la percusión, pero quien está haciendo toda la parte tecnológica es el aparatito. El aparatito ese lo vas a conservar porque el aparato funciona, aunque el chaleco ya no te quede, el aparato funciona y lo que tú compras es el chaleco. Las mangueras en el momento en el que se rompen o ya no, o cambias el chaleco, lo que sea, y las mangueras si ya no sirven, a la basura, no hay más que hacer con ellas. Pero el chaleco, lo primero que tendría que hacer es lavar. Y después de lavar, es donarlo a alguien. O sea, nosotros recibimos los chalecos de los pacientes que ya no los utilizan y lo que hacemos es que en general esos chalecos se van al hospital. ¿Por qué? Porque sabemos que esos chalecos van a estar bien desinfectados dentro del hospital y además todos los pacientes que están internados requieren el chaleco. Entonces es mucho más fácil que los pacientes lo estén usando ahí, que lo tengan a su disposición cuando están en condiciones que realmente son importantes, la fisioterapia, y que el paciente no está en condiciones porque nutricionalmente no está bien, porque la exacerbación es grave o lo que sea, que el paciente use el chaleco dentro del hospital. Cuando tenemos algún paciente al que se le puede donar algún chaleco, pues lo hacemos, ¿no? Pero realmente es muy difícil, como tú dices, o sea, realmente el chaleco lo usas de por vida, ¿no? Y nosotros hemos manejado como otro tipo de alternativas con los pacientes, porque sabemos el costo los chalecos percuntores, ¿no? Entonces, si tú manejas un estilo de fisioterapia que el paciente no necesita mayores equipos, pues es mucho más eficiente y accesible para los pacientes, ¿no? Entonces, sí los usamos, sí hay pacientes que los tienen, los recibimos y los manejamos cuando los tenemos, pero le apostamos más a educar al paciente para que sepa hacer Alternativas alternativas de terapia. de fisioterapia. Sí. Ok. Sí, en realidad, esto sobre todo tiene que ver con como toda esta parte de infecciones cruzadas, ¿no? Porque a veces con las mejores intenciones es ya no uso este nebulizador, te lo paso, o ya no uso el aerochamber, o ya no uso un chaleco, o ya no uso, y te lo doy, pero te lo doy con todo y todas las bacterias, tal vez no soy tan consciente. Y este podcast creo que tiene una función bien importante de llevar información que ayude a mejorar la calidad de vida de todas las personas que tienen fibrosis quística. Entonces, si vamos a hacer las cosas, pues hagámoslas bien. Sí, totalmente. Hablabas, Vivi, de la petición que le hacen a los pacientes de usar cubrebocas y creo que también es muy importante hacer conciencia de que cuando se nos pide eh, que hay reglas, ¿no? Que hay cosas que hay que cumplir, hay normas, en este caso son guías, pero entender que nunca es, o la mayoría de los casos jamás es por molestar a alguien, ¿no? Porque siempre hay como resistencia. Veo mucha gente ya en la calle con cubrebocas y ya estamos entrando en esta época que va a empezar como el frío un poco más, que se hace de noche más temprano, entonces la gente va más tapada. Y creo que sí ya es más normalizado ver personas en el aeropuerto, en centros comerciales con cubrebocas. Quizá tengan padecimientos que también no se ve o que simplemente es preventivo. Pero hay mucha gente que se molesta, ¿no? Que estornuda, explota, la gente se aleja y el que estornudó se ofende. Entonces, como que entender que muchas veces estas medidas son de cuidado, autocuidado y cuidado a los demás. Eso me parece increíble. Y ustedes desinfectan pues de la consulta. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Mira, una parte era lo que les comentaba al principio, es tratar de no mezclar a los pacientes que tienen diferentes tipos de bacterias. Por otro lado, siempre los especialistas se lavan manos y usan gel antibacterial. Y por otro lado, la camilla y las superficies se limpian con alcohol Ok. y con toallitas estas desinfectantes.
Y además usamos una solución que nebulizamos en el espacio para que se llena el espacio como de humo, digamos, y al llenarse esto va bajando y además va entrando en todos los lugares. O sea, si tenemos el otoscopio, si tenemos, no sé, la pantalla de la computadora, el teclado, llega a todo, ¿no? Entonces, realmente lo usamos entre los pacientes y nos ha pasado que hay pacientes que cuando ven que llenamos todo humo se asustan y se van. O sea, y realmente hay que explicarles qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, pues sí, no está padre llegar y porque sí tiene un olor especial y los pacientes creen que es algo que les va a hacer daño, ¿no? Entonces, sí tienes que educar para que el paciente sepa que eso sucede para Su protección. su protección, ¿no? Entonces, eso lo hacemos nosotros aquí. En las instituciones como en el Federico Gómez, lo que se hace es que se tiene un cubículo para cada paciente. El paciente nunca hace sala de espera para evitar estas infecciones cruzadas. Y entonces el paciente llega directo a un consultorio, ahí entran todos los especialistas, se revisa el paciente, se platica con el paciente. Salen los especialistas, comentan qué es lo que van a hacer con el paciente, cuáles son los acuerdos, lo comentan con los papás, llegan a acuerdos y el paciente sale de ahí con sus recetas, con todo lo que necesita y se va. Ya va a farmacia, si tiene que hacer algún estudio en ese mismo momento, va y lo hace, pero nunca entró en contacto con los pacientes de los otros 3 cubículos. Y en cada cubículo sucede lo mismo. Entonces, al terminar la consulta, los cubículos se cierran y en la tarde se desinfectan los cubículos. Hasta el día siguiente se vuelven a utilizar. Qué maravilla. Ojalá eso estuviéramos en todos los hospitales y no solo para fibrosis quística, para que realmente las salas de espera son un caldo de cultivo para todas las infecciones y llegas con una cosa y sales con 3 más. Totalmente. O sea, a veces, digo, con cosas que no son infecciosas, ¿no? Como los embarazos. Y entonces vas a ver al bebé recién nacido y llegas con algo de la calle. La verdad es que sí creo que estas medidas de prevención deberíamos de ser más estrictos en general, tener sentido común con los bebés, como siempre oímos las leyendas, pero no son tampoco porque sí, no se le ocurrieron a alguien, o sea, en las embarazadas, en personas de tercera edad, personas en este caso con IFQ, pero en recién nacidos, personas que son inmunosuprimidas, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero sus cercanos sí, entonces tener más precaución y ser más coherentes. Mira, yo te diría que deberíamos hacerlo en general, y porque todos tenemos algo, o sea, unos más, unos menos, pero a veces estamos con las defensas bajas, ¿no? A veces nuestras defensas no están en su mejor nivel. Hay personas en casa que a lo mejor son hipertensas o diabéticas o mayores o menores y todavía no tienen, ¿no?, sus vacunas completas. O no sé, a lo mejor acaban de tener una cirugía. O sea, hay tantos escenarios que no podemos adivinar el escenario de cada persona con la que nos vamos a topar. Y si tuviéramos un poquito de esta conciencia, de verdad que cambiaría mucho, disminuiría muchísimo la estadística de infecciones cruzadas y normales, ¿no? Que existen en la población. Justo estaba escuchando un programa de radio donde hablaban de la prevalencia de enfermedades respiratorias durante la pandemia, ¿no? Como en el primer año se pudo ver una disminución en la época de frío. Y estamos hablando de enfermedades genéricas, gripa, ¿no? Por ahí, cosas básicas, pero por no haber contacto, pues obviamente disminuyó muchísimo. Entonces, tomar el aprendizaje de prevenir puede todavía mantener un grado de disminución y sobre todo en pacientes que van a tener una complicación, porque ya tienen un padecimiento que es favorable para que las bacterias entren y se queden. Y fíjate que pasó una cosa muy curiosa durante la pandemia. Nosotros pensamos que les iba a ir mucho peor a los pacientes con fibrosis. Pensamos que iba a ser un contagiadero espantoso, que iban a caer hospitalizados todos. Y la verdad es que nos sorprendió porque estaban tan acostumbrados a protegerse con cubrebocas, con el lavado de manos, con el uso de gel, que cayeron muy poquitos pacientes en Ellas ya eran másters de la medida de prevención. sí. Qué maravilla. Oye, bueno, ya hablamos un poco de qué se hace en el hospital, qué se hace aquí.
pero herramientas para los papás. O sea, ya hablamos un poquito de estas cosas que no podemos andarlas donando porque también estamos donando patógenos o bacterias, virus, hongos, etcétera, pero recomendaciones de verdad básicas todos los días, además de la higiene de manos, de cubrebocas, ¿qué otras herramientas podemos tener para evitar estas infecciones cruzadas? Porque al final lo que más queremos es una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida para todas las personas con. Mira, yo creo que especialmente para los pacientes de fibrosis quística, todo el uso de equipos tiene que ser como muy cuidado, ¿no? O sea, si pensamos que el paciente está usando un nebulizador y el aire con el que funciona lo está tomando del medio ambiente. Si yo lo pongo encima de la alfombra, ¿qué estás haciendo? Llevarte todo lo que está en la alfombra al nebulizador y después a ver, ¿no? Si tú pones el concentrador de oxígeno pegado a la pared que está llena de moho, ¿de dónde está sacando el aire el concentrador de oxígeno para producir ese oxígeno? De ahí, ¿no? Entonces, tener como muy conscientes esas cosas. Otras cosas es los micronebulizadores. Tú tienes que, sí o sí, lavar cada nebulizador después de utilizarlo. Y hay que desarmarlo y lavarlo. Y hay todo un procedimiento para lavarlos. No los laven, por favor, en el baño. O sea, el baño es terrible porque, o sea, muchas veces dejan el micronebulizador en un trastecito, sí, que está solo dedicado a los micronebulizadores, pero lo dejaron junto al excusado y después le jalaron al excusado. Entonces ya hay bacterias por todos lados y después van a usar esos micronebulizadores, ¿no? Entonces, o los dejaron secándose al aire y los dejaron y después barrieron y sacudieron toda la casa, ¿no? Entonces, o perros y gatos. O sea, hay un montón de cosas que no las pensamos en realidad y que están ahí, que son de la vida cotidiana y que tendríamos que tener cuidado, ¿no? O sea, esta parte, o sea, tenemos un montón de infecciones con E. coli en vías respiratorias, que es una bacteria que no tendría por qué estar ahí. Sí, claro, ese no es su lugar de origen. Entonces, uno es, hacemos estas cosas con el equipo dentro del baño. O sea, mejor lávalo en la cocina. Digo, no está tan limpio, pero está mejor. Sí, o sea, tendríamos que pensar que todo aquello que entra en contacto con la vía aérea de las personas con fibrosis quística, pues se tiene que tomar así como de lo que está aquí alrededor de lo que estoy limpiando es lo que va a respirar. Entonces, ¿qué quiero que respire? El excusado, el frutero, la alfombra, el arenero del gato, ¿no? Como para ir tomando mejores decisiones en cuanto a la elección de en dónde quiero lavarlo, guardarlo, todo, etcétera, ¿no? Secarlo y demás. Y bueno, la bacteria del E. coli, para que cuando mencionó Vivi que se encuentra en pulmones, pertenece al tracto gastrointestinal. O sea, no tendría nada que hacer en la vía respiratoria y esto es por un mal manejo de lavado de manos y de el baño, básicamente que está quedó de bacteria. Muchísima Ingesta, o sea, en realidad las calles, ingerimos y nos regresamos de esto tal vez a 2 dosis. O sea, la realidad es que ingerimos en microdosis pedacitos de materia fecal todos los días. Y entonces, esos micropartículas de materia fecal que están en las monedas, en los billetes, en el aire. Pero imagínate que tú vas en tu día a día, sales de tu casa y pagas el camión y luego agarras el tubo y luego llegas al puesto y te comes unos taquitos y te lavaste las manos, todo lo que había en esas monedas, en ese tubo, todo lo que tocaste, lo que te llevas al tracto digestivo. Pero para que llegue a los pulmones, quiere decir que esas micropartículas están llegando a los nebulizadores, al chaleco, etcétera, etcétera. y la estás respirando en la calle, ¿no? O sea, realmente vivimos en una ciudad donde tenemos ese problema, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos, tenemos que convivir con ello, pero evitémoslo en los espacios en los que lo podemos evitar. 100%. Pues sí, yo creo que con lo que más me quedo de toda esta plática que me encantó, como lo dijiste, es hay que prevenir lo que es prevenir. 100%.
Cuando hablamos de cuestiones prevenibles, es todo lo que es del sentido común, lo que ya sabemos, ¿no? Y que si no sabemos hay que preguntar, y si no los dicen hay que seguir las instrucciones. O sea, es muy fácil, no es un accidente, es algo prevenible. Así es, totalmente. Pues muchísimas gracias, Vivi. De verdad que ha sido padrísimo platicar contigo. Y pues a todos los que nos vieron, nos vemos la próxima semana en Aire y Vida FQ. Los esperamos. Pero les haremos enseñar Sí. cómo se ve, porque obviamente no lo pueden vivir, pero más o menos cuando se desinfecta el espacio donde reciben a los pacientes, cómo se ve este humo del que nos platicabas, que no es un humo, es una solución que desinfecta. Entonces vamos a ver si funciona. Y ya está, muy desinfectadas. Pues ahora sí que con este humo desinfectante nos despedimos. Gracias a todos por vernos en Aire y Vida FQ. Vivi, muchísimas gracias. Carla. Gracias, Mane, gracias, Vivi. Nos vemos el próximo. Bye. Bye. Las opiniones compartidas por nuestros invitados e invitadas son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los valores de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística ni de Raíces con Alas. Este podcast tiene como propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico ni tratamiento profesional. Te invitamos a mantener siempre una comunicación cercana con tu equipo médico y seguir sus indicaciones. Si necesitas apoyo, te recomendamos contactar a tu especialista de confianza o a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, donde podrás encontrar acompañamiento y orientación profesional.